Amigos de App Vera, muy buenas y bienvenidos. El día de hoy os voy a enseñar una cosa muy simple que a su vez luego nos va a proporcionar la posibilidad de hacer otras cosas que se hacen profesionalmente en tiendas de informática. El día de hoy, repito, una cosa muy simple que es simplemente agregar un disco duro secundario a nuestro ordenador. Con este disco duro secundario en nuestro ordenador, lo primero que vamos a conseguir es tener más capacidad de almacenamiento. Vale, pero en el vídeo de hoy no solamente voy a agregar un segundo disco duro, sino que voy a agregar dos discos duros. Cuando tú agregas un segundo disco duro a tu ordenador, significa que ya tienes uno que es el principal, es en el cual está instalado Windows, y en este disco duro secundario meteremos nuestros datos. Entonces, ¿por qué yo, si ya tengo un disco duro secundario, voy a meter un tercer disco? Bueno, porque gracias a tener dos discos duros secundarios, vamos a aprender en otro vídeo cómo hacer un sistema RAID 1. Un sistema RAID 1 es un sistema automático de copias de seguridad. Tú, en el momento en el que guardas algo en este disco, automáticamente se duplica al segundo, sin necesidad de hacer nada. Por lo tanto, tener dos discos duros secundarios, o secundario y terciario, ¿vale?, es muy importante para tener copias de seguridad automáticas. El día de hoy, simplemente os voy a enseñar una cosa muy simple, que es cómo instalar físicamente este disco duro en el ordenador. O sea, cómo meterlo dentro de la caja, cómo atornillarlo y cómo conectarlo a la placa base, ¿vale? Pero en este caso, en vez de un disco duro, voy a poneros dos discos duros, y la razón es porque en el siguiente vídeo voy a enseñaros cómo hacer un sistema RAID 1. Recuerda que debajo del vídeo tendrás enlaces de compra a Amazon o AliExpress o lo que sea para poder comprar diferentes modelos de discos duros según tu necesidad, y también el cableado y la tornillería necesaria para hacer este montaje. Bueno, aparte de tener un disco duro para ampliar la memoria o dos discos duros para ampliar la memoria y hacer un sistema RAID 0, aparte de los discos, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues si nosotros vamos a introducir solamente un disco duro, también vamos a necesitar un cable de datos SATA. Los cables de datos SATA, repito, que necesitan dos cables. Uno es el de alimentación, que ya está en tu ordenador, ¿vale? Y necesita un segundo cable, que es este de aquí. Una punta se enchufa al disco duro y la otra punta se enchufa a la placa base. Por lo tanto, dicho todo esto, ahora voy a coger los dos discos duros, voy a coger los dos cables SATA de datos y nos vamos a ir a montar los discos dentro del ordenador. Bueno, ya estáis viendo el ordenador, y lo primero que vamos a hacer va a ser quitar ambas tapas laterales del ordenador, tanto la de un lado como la que está en el otro lado, ¿vale? Así que eso es muy sencillito, ¿vale? Lógicamente todo el ordenador desconectado, y cada tapa suelen tener dos tornillos, uno de ellos aquí, el otro aquí, que yo el segundo ya lo tengo quitado. La otra tapa igual, un tornillo aquí y otro aquí, ¿vale?, que también lo tengo quitado. Así que quitamos tornillito, las tapas normalmente tiras hacia atrás, ¿vale?, y la retiras, ya está, ¿vale? Le damos la vuelta al ordenador y la segunda tapa tiras para atrás y la quitas. Bueno, lo primero que tenemos que localizar para saber si en nuestro ordenador podemos poner discos duros secundarios y terciarios, etcétera, es saber si nuestra placa base tiene conectores SATA de datos extras para poder poner discos duros, ¿vale? Así que ahora, esta placa del fondo muy grande que está de fondo, que aquí tiene un ventilador con un disipador, ahí debajo está el procesador, ¿vale? Entonces, en alguna parte tiene que tener conectores SATA. He puesto una linternita para que se vea bien. Y, bueno, para localizar esos conectores SATA, lo más sencillo o lo más lógico es primero localizar el disco duro de este ordenador. Este ordenador en concreto tiene un disco duro y está aquí abajo, fijaros. En este caso, este ordenador tiene un disco duro SSD de los modernos y no tiene nada más, solamente tiene un disco duro. Y ese disco duro, fijaros que aquí, en este caso, es un cable enrollado, ¿vale? Este cable que está aquí enrolladito, ¿lo estáis viendo? Ese es el cable de datos que lo sigues, y aquí abajo se conecta al conector SATA que tiene la placa base. Un segundito, voy a intentar acercarme lo más posible. Vale, ahí lo veis, ¿vale? Fijaros que aquí está el conector SATA. Vale, justo encima, fijaros que aquí hay otro. ¿Vale? ¿Ese a dónde va? Pues vamos a seguirlo. Vale, vengo por aquí
Y fijaros, este es el cable secundario que lo sigo, aquí está igualmente enrollado, sigue para arriba, pum, y este cable de datos se conecta a una grabadora, ¿vale? A una grabadora de DVDs. Bien, esta grabadora está aquí fuera, la estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues las grabadoras de DVD también van conectadas a la placa base mediante cable de datos SATA. Por lo tanto, aquí en la placa base ya sabemos que tenemos dos conectores SATA, pero claro, esos dos cables están conectados. Nosotros queremos agregar un disco duro más, o en mi caso, dos discos duros más para en el futuro hacer el sistema RAID 1. Por lo tanto, necesito dos más. ¿Y dónde hay? Pues tienes que buscarlo, ¿vale? Y fijaros que aquí, si aparto los cables... ¡Ups! ¡Sorpresa! Fijaros, ahí hay dos conectores en la placa base que son para añadir dos cosas más. Entonces podríamos poner o dos grabadoras o podríamos poner dos discos duros. Por lo tanto, en esta placa base ya sabemos que podemos añadir hasta dos discos duros, no hay ningún problema. Nuestra fuente de alimentación, que es esta de aquí, aquí arriba, normalmente las fuentes suelen estar arriba, en algunos casos suelen estar abajo, no pasa absolutamente nada. Tenemos que averiguar si nuestra fuente de alimentación tiene cables SATA de alimentación sobrantes. Entonces aquí se trata de buscarlos. Fijaros cómo aquí tenemos un cable de alimentación SATA, lo estaréis viendo, ¿verdad? Pues dentro de vuestro ordenador tenéis que buscar dos de estos que estén libres. Bueno, aquí tenemos uno. Y en mi caso, fijaros que aquí hay otro. Lo que ocurre es que este es un cable de alimentación Molex, no es SATA. Bueno, en caso de que vuestro ordenador tenga uno de estos o dos de estos, ya lo tenéis solucionado. Lo que también tendríais que comprar es un cable adaptador de Molex a SATA. Os voy a enseñar uno. Vale. Fijaros que este es un cable adaptador. En un lado es Molex y en el otro lado es SATA. Por lo tanto, cojo el cable Molex y el adaptador Molex, lo enchufo aquí, ¿vale? Los enchufo. Son un poco duros, no os preocupéis, es normal. Y ahora por aquí tengo un cable de alimentación SATA. Y aquí, gracias al adaptador, tengo el segundo alimentador SATA. Ya tengo todo lo necesario. Bueno, la parte en la que introducimos los discos duros dentro de nuestra torre de sobremesa es un poco buscarse la vida. En este caso yo lo tengo muy fácil porque da la casualidad de que este ordenador aquí tiene una cajita en la cual se pueden introducir dos discos duros. Entonces, en mi caso es muy fácil. Dependiendo de tu caja, esto puede ser un problema un poquito mayor o un poquito menor, pero al final es buscarte la vida. Fijaros en una cosa, los discos duros, ¿vale? Que son estos, en sus laterales tienen dos tornillitos y en otro lateral tienen las conexiones. Por lo tanto, gracias a estos tornillos que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es atornillarlos en alguna parte. Búscate la vida. La cuestión es que estén bien sujetos. También suelen tener tornillos en la parte de abajo. Fijaros cómo en la parte de abajo aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 tornillos. Por lo tanto, gracias a estos tornillos los podemos atornillar en cualquier parte de nuestro ordenador. Ya te digo que es un poco buscarse la vida. Bueno, pues voy a meterlo. Fijaros, esto es tan sencillo como lo cojo aquí, ¿vale? Y lo introduzco. ¡Pum! Al introducirlo, fijaros cómo aquí quedan los conectores de manera accesible. Ahora aquí enchufo los cables y ya está, que lo vais a ver ahora mismo. Pero aparte de poner el disco, también los tenemos que atar de manera lateral. Un segundito, voy a mover un poquito la caja y fijaros que al mover el disco duro para adelante y para atrás, aquí tenemos la posibilidad de atornillarlos. Yo voy a poner dos tornillos, uno aquí y el otro aquí. Así que ahora cojo un tornillito y aquí lo ato. Lo aprieto un poquito fuerte, no hace falta apretarlo tampoco a tope. Cojo el segundo tornillo y lo atornillo. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo, ¿vale? Por lo tanto, lo mismo, cojo el segundo disco duro, ¿vale? Lo meto por aquí, ¿vale? Suelen tener como unas ranuritas, no entra en cualquier parte. En este caso deja un poco de separación entre el primero y el segundo y lo tiro hasta atrás, ¿vale? Pues ahora, nuevamente, cojo un tornillito, lo ato. Bueno, luego ya pondré este segundo y recordad también que por el otro lado también tienes la posibilidad de atar los discos duros y de hecho es aconsejado para evitar vibraciones, ¿vale? Pues ahora vamos con la segunda parte, que es conectar los cables de datos y los cables de alimentación a cada disco duro, que eso es muy sencillito. Vale, fijaros, voy a apartar estos cablecicos que tengo por aquí, que me molestan, simplemente apartarlos un poquito para que se vean los conectores.
Cojo el cable y en este caso el conector por dentro tiene como una L, o sea, el conector SATA solo entra de una manera, y en este caso es con la L hacia arriba y con este ganchito metálico que tiene hacia abajo, así. Por lo tanto, cojo el primero y lo meto hasta que haga un clic. Ya está, el primero conectado. Voy a repetir el proceso con el segundo. Así que aparto nuevamente estos cables para poder ver bien y meto el segundo. Espero que se esté viendo correctamente. Clic, ya está. Los dos conectados en la placa. Vale, fijaros ahora como esos dos cables que he conectado en la placa, en el otro lado están los cables sueltos. Pues cada uno de ellos los tenemos que poner uno en un disco duro y el otro en el otro. Así que venga, vamos a hacerlo. Vale, fijaros que en este caso los cables de datos, los que vamos a poner ahora mismo, están en el lado derecho. ¿Vale? Uno aquí y el otro aquí. Si los ponemos primero, luego vamos a tener problemas para poner los de alimentación, que están escondiditos más hacia adentro. Así que antes de enchufar estos cables de datos al disco duro, antes de estos vamos a poner los otros, ¿vale? Que son los de alimentación. Los de alimentación, que son estos de aquí que hemos preparado antes, son los que le van a dar corriente al disco, los que van a hacer que los discos duros giren. Por lo tanto, ahora cojo estos cables que tengo aquí. Uno lo tenía preparado con un adaptador de Molex a SATA, ¿vale? Que es este de aquí. Y lo mismo, el conector tiene una pequeña L. Ahí me imagino que se estará viendo bien, ¿vale? Y en el disco duro la L está en la derecha. Por lo tanto, cojo así y hasta que haga clic. Ya está. El primero conectado. Ahora busco el segundo, que es este de aquí, y aquí el del disco duro. Por lo tanto, cojo esto de aquí, metemos para adentro y ya están ambos discos duros alimentados, ¿vale? Ya tienen corriente para funcionar. Siempre recordar que estos cables que quedan aquí sueltos no peguen con los ventiladores, porque si no harán ruidos y es posible que hasta el ventilador se pueda romper. Así que estos cables que quedan aquí como sueltos, meterlos en alguna esquina que no molesten, ¿vale? Fijaros cómo han quedado los dos cables de alimentación perfectamente puestos. Y ahora, repito, ahí tenemos los dos cables de datos que van desde la placa base a nuestro disco duro. Pues vamos a enchufar una aquí y la otra aquí, ¿vale? Así que venga, sin problema. En este caso la L está en el lado izquierdo y lo enchufo. Pues ya está, físicamente acabamos de montarle, en este caso, dos discos duros al ordenador, en este caso de mi novia. Dos discos duros para almacenar datos, que los vamos a convertir a RAID 1, que lo vais a ver en un vídeo en el futuro, y el disco duro principal, que no lo hemos tocado, que es el disco duro SSD, para que nuestro ordenador sea muy rápido. Vale, pues ahora que ya físicamente hemos puesto dos discos duros en nuestro ordenador, vamos a poner las tapas y vamos a poner nuestro ordenador con Windows en marcha. Y una vez puestos en marcha, dado que estos discos duros son nuevos, recién compraditos, voy a enseñaros cómo se hace para que Windows los detecte de manera adecuada. Bueno, ya tengo el sistema arrancado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que ya directamente no los detecta. Entonces, para demostraros esto, lo que voy a hacer es un clic derecho sobre el menú de inicio, clic derecho, y en el menú contextual le voy a dar a explorador de archivos. Al darle al explorador de archivos, fijaros que aquí en el menú lateral, aquí tenemos el disco duro principal, ese disco duro SSD que tiene ese ordenador, pero no aparecen los otros dos que acabamos de instalar. Esto es debido a que los discos que acabamos de instalar son nuevos, no tienen formato dado, hay que formatearlos. Por lo tanto, eso es muy sencillito. Venga, vamos a cerrar esta ventana y lo que vamos a hacer es un clic derecho encima del menú de inicio de Windows 10. En el menú contextual que nos sale, vamos a ir a esta opción de aquí que dice Administración de discos. Hacemos un clic encima. Vale, y fijaros que ahora automáticamente al arrancar el administrador de discos, Windows 11 ha detectado que hay dos nuevos discos duros conectados al sistema. Por lo tanto, ahora tenemos que seleccionar qué tabla de particiones queremos para estos dos discos. Podremos seleccionar MBR o GPT. GPT es mucho más moderno, así que seleccionaremos los dos, le daremos a GPT y le daremos a aceptar. Vale, voy a hacer la ventana del administrador de discos un poquito más grande y aquí ahora estamos viendo disco duro C, que es el del sistema, y aquí tenemos dos discos duros. Igualmente, aunque ahora mismo ya sí detecta los discos, en Windows no se ven. Fijaros, abro nuevamente el explorador de Windows y aquí siguen sin aparecer los discos porque realmente todavía no los hemos formateado. Así que cierro ventanita y ahora
Voy a seleccionar el primer disco, voy a hacer un clic derecho y en el menú contextual le voy a dar a Nuevo volumen simple. Hago un clic encima, nos sale un asistente, le damos a Siguiente, nos dice que este disco duro tiene un tamaño determinado. Si tu disco duro es de 1 TB, ahí te dirá que tiene 1 TB. Si es de 2 TB, te dirá que tiene 2 TB. Por lo tanto, le damos a Siguiente. Y ahora tenemos que asignarle una letra de unidad, que es la letra de unidad D en este caso. Tú puedes seleccionar la que quieras, le das al desplegable y seleccionas la letra que te dé la gana. Por defecto, lo mejor es hacerle caso al sistema. Si te dice que lo mejor es poner D, le decimos D y le damos a Siguiente. Acto seguido, lo que podemos hacer es ponerle un nombre a este disco duro. En este caso, dado que en este disco duro vamos a configurarlo para que mi novia guarde sus documentos o sus datos, vamos a poner el nombre de datos. Voy a borrar este nombre que pone nuevo vol y vamos a poner, por ejemplo, datos en mayúscula y le damos a Siguiente. Acto seguido, le damos a finalizar y ya. El primer disco sí es detectado por Windows 11. Fijaros cómo en el explorador de Windows ahora tenemos C, que es donde está Windows, y ahora tenemos un segundo disco duro que se llama Datos. Lógicamente, este disco duro está vacío, así que vamos a cerrarlo y ahora vamos a repetir el proceso con el segundo disco duro. Hago un clic encima, clic derecho, nuevo volumen simple, le damos a Siguiente, dependiendo del tamaño que tenga el disco, aquí simplemente te lo dirá, le das a Siguiente, ahora le damos una letra de unidad, en este caso va a ser la letra E, Siguiente, y ahora nuevamente le vamos a cambiar el nombre a este disco duro. En vez de nuevo volumen o nuevo vol, vamos a poner datos 2 y le vamos a dar a Siguiente. Finalizar. Y automáticamente ya tenemos nuestros dos discos duros enchufados de manera correcta a nuestro ordenador. Fijaros que aquí en el lado izquierdo tenemos C, tenemos datos y datos 2. Ahora, lo que os he dicho al principio del vídeo, lo siguiente que tendríamos que hacer es modificar Windows para que estas carpetas que están aquí, descargas, documentos, imágenes, música, vídeos, etcétera, todas esas se guarden de manera automática en datos. Pero eso ya os lo explico en otro vídeo. Y ya en el siguiente vídeo, en el tercero, os explicaré cómo montar el sistema RAID 1 para hacer copias de seguridad automáticas, ¿vale? Que con ese sistema lo que haremos será fusionar estos dos discos en uno solo, de manera que cuando introduzcamos datos en uno de ellos, automáticamente se escribirá en los dos. No os preocupéis porque eso lo entenderéis perfectamente en dicho vídeo. Como siempre, pediros que si os ha gustado, os echéis un comentario debajo del vídeo, que haciendo comentarios ayudáis mucho a crecer el canal. Si no lo habéis hecho todavía, también podéis suscribiros en el canal de App Vera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tenéis la posibilidad de ver toda esta saga de vídeos donde os enseño a montar un sistema de RAID 1. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!